Pip, muy buenos días al canal. Hoy vamos a estar hablando un poco desde lo filosófico, si quieren, o desde lo estratégico de nuestra cartera de inversión. Y vamos a hablar cómo deberíamos plantear nuestra cartera de inversión a largo plazo, desde un perfil value, ¿no? Y vamos a mencionar a tres ingredientes que creemos fundamentales, ¿no?, en esta receta para mantener una cartera rentable en el largo plazo y por sobre todo sostenible, ¿sí? Vamos a pasar a mencionarlos, vamos a desglosarlos uno por uno y finalmente vamos a ver cómo se integran los tres ingredientes para, digamos, generar ese éxito en la cartera largoplacista que todos queremos como inversores en valor. Así que pasamos ahí. Déjame invitarte, si sos cliente de Invertir Online o de Balance, o bien querés abrir una cuenta vinculada con nosotros, con nuestra asesoría, podés escribirnos al mail que figura en pantalla, asesoresrgg@gmail.com, y te contaremos de qué consta el servicio y cómo proceder a vincularte. Bien, los tres ingredientes de los cuales le comenté son estos tres: el tiempo, acompañado de la paciencia, el control de riesgo y el interés compuesto. Estos tres tienen que estar combinados, ¿sí?, para lograr una cartera rentable en el largo plazo. Si nos olvidamos de uno de estos tres, es como que le falte una pata a la silla, ¿no? Nuestra cartera se va a caer, no va a ser rentable o no va a ser sostenible, ¿sí? Así que bueno, primero vamos a ir a desglosar uno por uno a qué se refiere, a qué hace mención cada uno de estos apartados, y luego los vamos a englobar y combinar para que vean cómo actúa en el largo plazo estos tres componentes de una cartera de inversión exitosa a largo plazo. Comenzamos entonces por uno de los tres pilares, el control de riesgo. Obviamente, cuando hablamos de control de riesgo, primero deberíamos determinar qué entendemos por riesgo nosotros como inversores en valor. Hay algunos, seguramente han leído, que entienden el riesgo como la volatilidad que puede tener un papel, pero bueno, no coincidimos con eso. O sea, la volatilidad básicamente no nos dice nada, sino que nosotros entendemos al riesgo como la pérdida permanente de capital, o el riesgo que suceda la pérdida permanente de capital, ¿no? Bueno, yendo a esto, algunos ejemplos, ¿no? Digamos, ¿la volatilidad es riesgo para nosotros? No, para nada. Nosotros, bueno, este es un gráfico de Coca-Cola. Nosotros podríamos haber invertido en cualquier punto de estos, mientras hayamos determinado, ¿no?, que sea una empresa de calidad y a precios justos, ¿no? No pagando un sobreprecio por el mismo, y haber tenido volatilidad en el camino, ¿no? La volatilidad es inherente a la renta variable. Quien no pueda soportar o tolerar la volatilidad a través del paso del tiempo no debería invertir en renta variable, ¿no? Entonces, la volatilidad básicamente no nos dice nada, no es el riesgo de nada, ¿no? Entonces, fíjense acá, en este papel hubo muchísima volatilidad, pero sin embargo, la inversión fue exitosa, ¿no? El precio, más allá de la volatilidad, es creciente. Entonces, esto deja en claro que para nosotros el riesgo no es la volatilidad. El riesgo es la probabilidad de que haya pérdida permanente de capital. ¿Y a qué nos referimos a esto? Y para llevarlo a algún ejemplo, bueno, un ejemplo, esto era antes del año 2000, ¿no? Estas es las acciones de Cisco. La burbuja.com, Internet estaba revolucionando al mundo, se hacían valoraciones muy optimistas, proyectando ganancias futuras a tasas de crecimiento totalmente desconectadas de la realidad, hasta que, bueno, aparece la realidad, bueno, sufrió una caída estrepitosa, y fíjense que aún 20 años después, las acciones de Cisco no han logrado recuperar ese capital del año 2000, ¿no? Y esto no tiene nada que ver con la empresa. Cisco es una excelente empresa con buenos fundamentales, pero el error acá está en ser optimista y entrar en valoraciones totalmente desconectadas del valor real de la empresa.
Entonces, el riesgo, por ejemplo, en este caso, de invertir en empresas absolutamente sobrevaloradas, con múltiplos exorbitantes, que proyectan un futuro absolutamente optimista, bueno, el riesgo es que tengamos pérdida permanente de capital. Esta persona que invirtió acá, pasaron 20 años y aún no recuperó su capital invertido. Así que eso es para nosotros el riesgo. Bien, seguimos con el control de riesgo y acá esta frase es una frase que me gusta mucho, que para hacer control de riesgo uno debería quedarse con esta frase, ¿no? Que la idea de invertir a largo plazo es ganar jugando a no perder, ¿sí? Y esto lo uno con la frase que sigue, ¿no? No intentar ser el más vivo, ¿no? Tratando de adelantarse al mercado, ser más vivo que el resto, ver cosas que no ve otro en el corto plazo, sino esforzarse por no cometer tonterías, por no asumir riesgos innecesarios e irresponsables, ¿no? Bajo este punto, hay un libro de Charles Ellis que se llama Ganar jugando a no perder, que, bueno, desde lo filosófico, la verdad que lo recomiendo muchísimo, desde lo filosófico, obviamente, conectado a las inversiones, que básicamente es un libro de control de riesgo, ¿no? Bueno, en este libro hace una analogía muy buena con respecto a los jugadores de tenis, comparando un jugador amateur que se enfrenta a un jugador profesional. Entonces, Ellis lo que dice es que la única probabilidad que tiene el jugador amateur de hacerle un buen partido al jugador profesional es básicamente jugar a la defensiva, jugar a no cometer errores, jugar a devolver la pelota. Si nosotros queremos, como jugadores amateur, meter una jugada maravillosa, una pelota en la línea, bueno, seguramente el jugador profesional, bueno, nos va a ganar, ¿no? Básicamente porque vamos a cometer más errores que él. Y de ahí uno con la frase siguiente, ¿se puede ser más vivo que el mercado en el corto plazo? O sea, esto dirigido para quienes creen que pueden adelantarse al mercado, ¿no? Si uno se pone a analizar un poco más desde la lógica, el mercado son bancos, son entidades financieras, son hedge funds, son mutual funds, son fondos comunes de inversión. Bueno, gigantes, monstruosos, con cientos de analistas, con computadoras que los ayudan a hacer los análisis y demás, por lo cual pensar que nosotros desde el living de nuestra casa nos podemos adelantar a esos monstruos es como pensar que una gacela puede ganarle en una pelea a un león, ¿no? Entonces, básicamente es un tanto naif tener este pensamiento, ¿no? Bueno, y un poco también lo que hay que cambiar el chip es en qué es lo que hay que pensar primero, ¿no? A la hora de seleccionar un activo o determinar una estrategia de inversión. Si es pensar en el retorno potencial que podemos tener o pensar primero en lo que podríamos perder, ¿sí? Parece lo mismo, pero son dos concepciones absolutamente diferentes. Si nosotros pensamos primero en las probabilidades que tenemos de que algo salga mal, de qué puede salir mal y qué podemos perder, bueno, ese es el camino y eso es cuando estamos haciendo control de riesgo. Si nosotros solo pensamos en el retorno potencial, en lo que podemos llegar a ganar, sin pensar en escenarios negativos, bueno, en general vamos a tender a ser muy optimistas y en general el futuro nunca es tan optimista como parece, ¿no? Así que, como concepto para el control de riesgo, siempre piensen primero en lo que pueden perder, ¿sí? Secundariamente, piensen en el retorno potencial. Pero lo primero que tienen que pensar es no perder dinero o reducir al máximo la probabilidad de perderlo, ¿sí? Esto lo uno con un concepto matemático que seguramente lo conozcan, que es la campana de Gauss, ¿no? Entonces, cuando nosotros invertimos, básicamente lo que estaríamos evaluando es el escenario más probable, ¿no? Que es más uno o menos uno desviaciones estándar, ¿no? O sea, obviamente puede salir bien o puede salir mal dentro de un rango probable. Y después tenemos lo que puede salir mal dentro de lo probable, ¿sí? Que sería más dos desviaciones estándar, que esto es lo que nosotros debiéramos pensar. En esto nosotros debemos pensar si, por ejemplo, no sé, invertimos en una empresa y qué pasa si pasa esto, que es algo obviamente probable. Nosotros lo podríamos tolerar,
¿cuánto podríamos perder? ¿Lo aceptamos? Bueno, si es así, podríamos decidir invertir. Obviamente, si después el futuro es más optimista de lo que nosotros planteamos, bienvenido sea, ¿no? Esa es la lógica, ¿no? Por eso el retorno potencial siempre digo que es la otra cara de la moneda del control de riesgo, ¿no? Y después, más allá de las dos desviaciones estándar, están lo que podrían ser cisnes negros, ¿sí? O sea, siempre puede pasar algo en el mercado que no lo podemos evaluar, que no está dentro del radar y que puede hacer que perdamos dinero, ¿no? Obviamente, siempre eso es una probabilidad. Ahora, los cisnes negros, ¿los evaluamos a la hora de invertir? Bueno, no. ¿Por qué? Porque si nosotros también evaluaríamos lo que es un posible cisne negro, nos paralizaría, ¿no? No podríamos invertir en nada porque siempre estaríamos pensando que puede suceder algo que nos deje sin capital, ¿no? Entonces, obviamente, siempre pensar primero en el peor escenario posible dentro de lo probable, ¿sí? Si lo conocemos, lo aceptamos, bueno, perfecto, puede ser que sea una inversión adaptada a nuestro perfil. Pero siempre llévense esto, piensen primero en lo que pueden perder antes de pensar en lo que pueden ganar. Otro punto interesante es la gran necesidad o la gran ambición que veo todos los días de gente que quiere adelantarse al mercado, ¿no? A través del trading, del chartismo, de distintos indicadores, tratar de adivinar cuál será el próximo paso que hará el mercado y anticiparse al mismo, ¿no? Para ganar dinero. Ya hablamos de lo que es el mercado y qué inocente es pensar que nosotros podemos adelantarnos a semejante monstruo, ¿no? Pero bueno, también hay estudios que avalan lo que estoy diciendo. Bueno, este es un estudio que hizo la Universidad de Berkeley, donde comparó a gente que hacía trading intradiario y pudo determinar que a lo largo de un año solo el 2% era rentable. O sea que el 98% de las personas que hacen trading intradiario a lo largo de un año, el 98% pierde dinero, ¿sí? Bueno, esto se parece mucho al azar. En este libro de Nassim Taleb, que se los recomiendo también, Existe la suerte, habla mucho de esto, ¿no? Que parte del azar se confunde a veces con lo que es las inversiones. Incluso hay estudios donde han hecho la comparativa entre mostrarle una figura chartista, por ejemplo, a tradings profesionales versus la decisión de si comprar o vender tirando una moneda, o sea, absolutamente azaroso. ¿Cuál fue el resultado de este estudio? Bueno, básicamente no hubo diferencias estadísticamente significativas entre los traders profesionales que tomaban la decisión según la figura chartista y lanzar una moneda al azar. Entonces, básicamente, desde lo que es la ciencia y la estadística, también nos muestra que tratar de adelantarse al mercado se parece más al azar que a algo que tenga lógica y que tenga fundamento. Por otro lado, todos han oído hablar de Warren Buffett, de Charlie Munger, de Peter Lynch, del precursor Benjamin Graham, bueno, y muchos más, ¿no? Todos estos inversores famosos que han tenido rentabilidades sostenidas y elevadas a largo plazo, bueno, son inversores en valor. Ninguno de estos es trader y no conozco ningún trader que pueda haber igualado a estos inversores en el largo plazo. Puede haber un trader que haya tenido suerte, vuelvo a decirlo, suerte, conectado al azar, que haya tenido un año con altas rentabilidades. Pero sostener rentabilidades del 20% o del 15% durante más de 40 años como Warren Buffett, bueno, básicamente eso no es azar, ¿no? Y si no es azar, es que esa estrategia de inversión tiene lógica y es sostenible. ¿Y cuál es esa estrategia de inversión? Bueno, inversión en valor, ¿no? Bien, por otro lado, esta gráfica es un tanto exagerada, pero bueno, digamos, en lo que es el análisis técnico hay muchísimos parámetros desde lo que es figuras chartistas, indicadores, osciladores, bueno, lo que quieran imaginarse para tratar de analizar un gráfico. Y siempre, absolutamente siempre hay una herramienta desde el análisis técnico que explique lo sucedido, ¿no? Entonces, incluso contradictorias entre sí. Entonces, básicamente ahí no hay algo
sostenible, ni sustentable, ni lógico, sino que básicamente estamos tratando de explicar algo que básicamente es azar puro, ¿no? A veces me hace acordar, no sé si vieron la película número 23 de Jim Carrey, donde el tipo siempre veía patrones que repetían el número 23. Bueno, más o menos lo mismo, ¿no? Uno, si quiere encontrar una explicación a la gráfica técnica, siempre lo va a encontrar a través de algún parámetro técnico, porque hay miles, y si hay miles, por algo es, ¿no? Porque a veces hay algo inexplicable y tratan de desarrollar una nueva herramienta para explicar lo sucedido. Así que bueno, entonces, si pasamos a la reflexión, ¿no? Un poco yendo a lo que es control de riesgo, si sabemos que los inversores exitosos usan el value investing y no son traders, o sea, no se tratan de adelantar a lo que hará el mercado mañana ni el mes que viene. Si no hay diferencias estadísticamente significativas entre lo que es el análisis técnico, o sea, hacer trading a través del análisis técnico y el azar. Si el 98% de los inversores que hace day trading pierden dinero en el transcurso de un año. Si debido además de la rotación constante de la cartera, además de excesiva e ineficaz, como ya vimos previamente, perdemos dinero en comisiones, que no solo es que perdemos el dinero en ese momento, sino que es dinero que deja de generar interés compuesto a lo largo del tiempo. Si además esto implica el trading, estar atento a los gráficos minuto a minuto, ver si sube, si baja, estar conectado a la pantalla, y a veces eso nos roba tiempo, ya sea de ocio o de nuestro trabajo principal. Entonces, ¿por qué hacemos trading? ¿Por qué está de moda el trading? Bueno, básicamente, ¿a quién le conviene, ¿no? Obviamente cuando nosotros movemos excesivamente nuestra cartera, generamos comisiones, ¿no? Entonces, al sistema financiero esto le conviene, ¿no? A los brokers, obviamente también a los agentes productores, al sistema financiero en general. Además, los traders le dan liquidez al sistema, ¿no? Entonces, ojo con esto, porque tal vez estamos siendo, al rotar excesivamente nuestra cartera, comprar y vender de manera abrupta y seguida, estamos siendo alimento para leones, ¿no? Para los verdaderos inversores que se alimentan a largo plazo, ¿no? Y la otra también puede ser una cuestión más filosófica, ¿no? Más social, de esa necesidad de la inmediatez, ¿no? De tener todo ya, ¿no? Que esto no coincide, obviamente, con lo que es la inversión en valor, que es a largo plazo, sino que el trading es ya, ganamos o perdimos. Entonces, también puede tener que ver con un poco de ese clima de época, ¿no? De la inmediatez. Entonces, es azaroso tratar de adelantarse al mercado, es insostenible en el tiempo, porque además vamos a perder dinero, y es, obviamente por eso mismo, ineficaz. Entonces, desde el control de riesgo, entendiendo el riesgo como la probabilidad de perder dinero de manera permanente, bueno, el análisis técnico o invertir a corto plazo, tratar de adelantarnos al mercado, no parece ser la mejor de las herramientas, ¿verdad? Otro punto importante es, nuevamente, un poco lo hablamos, no ser excesivamente optimista. Siempre pensar, o siempre deberíamos pensar, como dijimos previamente, en el peor escenario posible y ponderar si aceptamos y toleramos este escenario posible, ¿no? Un poco para hablar de esto, les traje este ejemplo, esto es de Zoom. Fíjense cómo durante, bueno, obviamente la pandemia el precio de las acciones voló. ¿Y cuál fue el error? ¿Cuál era el error acá? Plantear que, por ejemplo, la pandemia iba a durar por siempre o que Zoom iba a seguir creciendo de una manera exorbitante y exponencial a lo largo del tiempo. Cuando, digamos, lo que deberíamos haber planteado que era, che, la pandemia no va a durar para siempre, las personas van a empezar a salir nuevamente y obviamente no es sostenible traspolar tasas de crecimiento de Zoom en pandemia que en condiciones normales, ¿no? Entonces, luego cuando sucede un escenario probable, no excesivamente optimista, bueno, pasan estas cosas, ¿no? Mismo ejemplo lo hablamos con Tesla, ¿no? Obviamente Tesla es pionero en lo que es los autos eléctricos y bueno, obviamente por eso mismo tenía márgenes y precios más elevados. Ahora, cuando la competencia empieza a aparecer, que es lo probable que eso suceda, bueno, es obvio que
tienen que bajar los precios y se van a comprimir los márgenes, ¿no? Esto hablamos en el video de Tesla en el canal para quien lo quiera ver. Así que bueno, básicamente con esto, nunca plantear escenarios futuros excesivamente optimistas. Hay que ser conservadores o incluso pesimistas con el futuro. Si nosotros hacemos valoraciones, bueno, traspolar tasas de crecimiento y márgenes futuros que sean realistas, que sean conservadoras, ¿no? Si no, bueno, va a aumentar nuestro riesgo de perder capital de manera permanente, ¿no? Hacer valoraciones conservadoras, realistas, es parte de lo que es el control de riesgo. Entonces, ¿cómo hacemos control de riesgo básicamente en lo que es la inversión en valor o la inversión en las acciones? Bueno, obviamente primero haciendo análisis fundamental, determinando si es una empresa de calidad o no. Obviamente las empresas de calidad en el largo plazo, primero, no quiebran, segundo, crecen de manera compuesta. Y no solo eso, sino que también hay que hacer una valoración de la misma. ¿Por qué? Para saber si estamos pagando un precio acorde al valor de la empresa o si estamos pagando un sobreprecio sobre el mismo. Cuanto más sobreprecio paguemos, cuanto más caro paguemos una acción, o sea, una empresa, bueno, mayor es el riesgo de la pérdida permanente de capital. Cuanto menos paguemos por esa acción, por esa empresa, bueno, el riesgo disminuye, ¿no? Bueno, esto lo hablamos en un video que hicimos en el canal de qué es el value investing. Les dejo el link por allá arriba para quien quiera profundizar. Y no solo eso, no solo queremos determinar que la empresa sea de calidad y pagar un precio justo, sino que además le aplicamos un margen de seguridad. O sea, tratamos de pagar menos de lo que creemos que vale, ¿sí? Este margen de seguridad le aplica un control de riesgo superior a la valoración, ¿sí? Bien, a grosso modo, nosotros con la valoración tratamos de determinar cuál es el valor real de la empresa, ¿no? Que supongamos que es esta línea amarilla. Obviamente en una empresa de calidad, el valor intrínseco debiera aumentar a través del tiempo, ¿no? Y lo relacionamos con el precio cotizante de las acciones, que obviamente, como parte inherente de la renta variable, fluctúa, ¿no? Tiene volatilidad. Va a haber momentos donde hay euforia, donde los inversores de corto plazo compran y se generan sobrevaloraciones. Obviamente, acá es el máximo riesgo, ¿no? Entonces acá deberíamos evitar invertir. Y el inversor en valor, ¿cuándo invierte? Cuando, bueno, hay miedo, pánico o alguna circunstancia particular transitoria en la empresa que hacen caer el precio de las acciones. Entonces, cuando el precio está por debajo del valor real de la empresa. Y no solo cuando está por debajo, sino que además le aplicamos un margen de seguridad, que puede ser, por ejemplo, supongamos, un 20% del valor intrínseco. Entonces, vamos a comprarlo cuando esté por abajo de un 20% a partir de su valor intrínseco. Entonces compraríamos en esta zona de acá, ¿no? Y luego dejar que corra la dinámica de la empresa a largo plazo. Entonces, acá es donde hay menor riesgo de invertir en esta acción, ¿no? Para profundizar en el concepto de margen de seguridad, les dejo un video por allá arriba, que también hemos hecho un video particular hablando de este concepto que es importantísimo para el inversor en valor. Bien, en resumen, para nuestra pata o pilar de la receta del control de riesgo, pensar primero siempre en que en nuestra inversión sea poco probable perder dinero en el largo plazo, ¿sí? Si tomamos esto, seguramente vamos a tener muy buenos retornos. Yo siempre digo que es como las dos caras de la moneda. Si nosotros pensamos en lo que podemos perder, somos conservadores, invertimos con margen de seguridad y tratamos de invertir en excelentes empresas, pero a precios justos o por debajo de los mismos, o sea, haciendo control de riesgo, nuestras rentabilidades van a ser superiores. Si nosotros solamente pensamos en el retorno potencial, entramos en tendencias alcistas porque pensamos que va a seguir subiendo, sin importar el valor real de la empresa, sin importar qué puede salir mal, seguramente vamos a perder dinero. Entonces, el control de riesgo y el retorno futuro son las dos caras de la misma moneda. Si te interesa seguir capacitándote, te invitamos a nuestra tienda online donde vas a encontrar nuestros cursos de capacitación, tanto en aprender
a invertir en obligaciones negociables, como así también el curso de análisis fundamental orientado a la valoración. Si estás interesado, entras a nuestra tienda online, vas a tener la dirección en pantalla, como así también el link en la descripción de este video, y ahí en nuestra tienda online van a poder encontrar información, videos informativos, temarios y costos de los mismos. Así que los esperamos. Pasamos entonces, ya vimos el control de riesgo, pasamos rápidamente a el pilar, uno de los pilares fundamentales, el interés compuesto, ¿no? Para entender el interés compuesto, bueno, lo vamos a hacer breve. Para quien quiera profundizar, les dejo un link por allá arriba de un video sobre el interés compuesto, donde explicamos bien detalladamente de qué se trata y cómo aplicarlo tanto a la renta fija y cómo también es aplicable a la renta variable, o sea, las acciones, ¿no? Bueno, el interés compuesto, como ustedes saben, es el pilar fundamental de la inversión en valor, ¿no? ¿Qué es el interés compuesto? Básicamente la capitalización de los intereses o el crecimiento compuesto de las empresas que se ve reflejado en la cotización de las acciones, ¿no? Entonces, para tener excelentes rendimientos a largo plazo, no es necesario ser un genio, sino que basta con apoyarse en el interés compuesto, ¿sí? Entonces, para duplicar, por ejemplo, esto es un ejemplo, ¿no? Para duplicar nuestro capital podemos tomar dos conductas o dos líneas de trabajo. Una conducta agresiva, especulativa, donde apostemos, esa es la palabra, ¿no? A un activo hiperriesgoso, ya sea en tendencias alcista, pensando en que va a seguir esa tendencia, aún en sobrevaloraciones excesivas, o bien apostar a que suceda un evento macroeconómico o geopolítico de corto plazo, no sé, apostar a las petroleras porque hay una guerra y pienso que eso va a hacer subir el valor del petróleo. Bueno, obviamente es todo especulativo y obviamente eso puede generar un retorno altísimo o extraordinario en el corto plazo, ¿sí? También puede lograr una pérdida extraordinaria en el corto plazo, ¿no? Y la otra manera de duplicar nuestro capital es invertir de forma conservadora en empresas value que crezcan de manera compuesta, ya sea de crecimientos bajos, pero que crezcan de manera sostenida. O bien, por ejemplo, reinvirtiendo los intereses en renta fija, invirtiendo en bonos corporativos en empresas solventes y capturando así los frutos de esa rentabilidad generada por el interés compuesto, o sea, por la reinversión de nuestros intereses o por permanecer invertido en una empresa que crece de manera compuesta, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros invertimos en una empresa que crece, el valor de sus acciones crece un 10% anual y compuesto, en 7 años duplicamos nuestro capital, ¿sí? Entonces, podemos tomar las dos filosofías, ¿no? Ahora, hay grandes diferencias. En la primera, en la estrategia hiperriesgosa, especulativa, apostando, ahí no tenemos control de riesgo, ¿no? Es un perfil agresivo y el riesgo ahí, ¿qué es? Que si no adivinamos, esa es la palabra, adivinar qué es lo que sucederá, o sea, si no adivinamos que la tendencia seguirá siendo alcista, o si no adivinamos que ese evento geopolítico o económico sucederá, bueno, se produce la pérdida permanente de capital, ¿no? Es lo que nosotros le llamamos riesgo. Entonces, son estrategias hiperriesgosas. Y además son estrategias no sostenibles. ¿Por qué? Porque puede ser que nosotros tengamos suerte, suerte es la palabra, y adivinemos una, ¿no? Una vez. Pero luego, ¿qué hacemos? Obtenemos ese capital, una rentabilidad extraordinaria, y luego ese capital lo vamos a querer reinvertir en algo. Entonces, ¿qué vamos a ir? A la próxima jugada maravillosa, a tratar de adivinar la próxima jugada especulativa y agresiva. Bueno, en algún momento no vamos a adivinar y en algún momento nuestro capital va a sufrir y va a sufrir fuerte. Entonces, no son estrategias que sean sostenibles en el largo plazo. Lo que estoy hablando, como pueden deducirlo, se parece mucho al casino, ¿no? O al azar. Y de la otra manera, muy diferente, ¿no? Siendo conservador, reinvirtiendo los intereses y demás, es con control de riesgo, o sea, pensamos en los peores escenarios, por eso vamos a elegir activos conservadores. Es una estrategia sostenible porque básicamente
Si somos inversores value, es invertir en una empresa y dejarla a través del tiempo, o invertir en bonos corporativos de empresas solventes y el único trabajo es reinvertir los intereses que nos vayan pagando. Y además es poco probable la pérdida permanente de capital, o es menos probable la pérdida permanente de capital. Entonces, bueno, obviamente es mucho más eficaz, mucho más sostenible y hay mucho menos riesgo, o sea, mucha menos probabilidad de perder dinero de manera permanente, ¿no? Por eso nosotros obviamente sugerimos, recomendamos y creemos que lo más lógico es invertir apoyados en una estrategia conservadora sobre el gran pilar del interés compuesto. Entonces, como resumen, siendo conservadores e invirtiendo bajo el control de riesgo y teniendo rendimientos parciales e incluso les diría mediocres, pero mantenidos en el tiempo y basados y generando interés compuesto, bueno, eso resulta en el largo plazo en retornos extraordinarios. Entonces, para tener retornos extraordinarios en el largo plazo, no necesitamos ni ser genios, ni hacer jugadas maravillosas, ni asumir riesgos irresponsables que pueden terminar haciendo que perdamos nuestro capital. Basta con ser constantes, hacer interés compuesto, hacer control de riesgo y tener la paciencia de mantenerlo en el tiempo, ¿sí? Acá dos ejemplos. Fíjense que para duplicar el capital a un 10% anual compuesto basta con 7 años, y si lo dejamos a un 10% a 20 años, un 10% recordemos que lo pongo no por algo arbitrario, sino que porque es lo que rinde históricamente en promedio a lo largo del tiempo, ¿no? Obviamente el S&P 500. Bueno, fíjense que en 20 años sextuplican o más, les diría, el capital inicial, ¿sí? Sin asumir riesgos innecesarios, sin hacer jugadas maravillosas. Lo único que se requiere acá es constancia, control de riesgo, interés compuesto y tiempo. Entonces, no traten de ir de jugada maravillosa a jugada maravillosa, sino traten de hacer siempre el gol de chilena, porque en general la van a tirar afuera. Ahora bien, ya vimos el control de riesgo, ya vimos el interés compuesto, vamos a nuestro último componente de la receta, el tiempo, ¿sí? Bueno, el tiempo y la paciencia, ¿sí? Ya lo decía Tolstoy, el escritor ruso, los dos guerreros más poderosos son el tiempo y la paciencia. Son fundamentales para todo aquel que pretenda ser un inversor en valor o un inversor a largo plazo. Como dice Buffett, el tiempo es amigo de los negocios maravillosos y enemigo de los mediocres. Por eso siempre que invertimos a largo plazo, tratamos de buscar empresas de calidad y obviamente, bueno, pagando un precio razonable, pero sí que sean de calidad. Si son negocios mediocres, a lo largo del tiempo van a perder valor y no lo van a ganar. Bogle también, otra frase, el tiempo es tu amigo y el impulso tu enemigo. Ahí no está diciendo mucho, ¿no? La paciencia es amigo del inversor. El impulso, el actuar sin pensar, el actuar fuera de lógica, es enemigo de tu cartera de inversión. La paciencia es el don más importante del inversor. Llénate de ella, toma ventaja del interés compuesto y no caigas en los cantos de sirena. Siempre como inversores vamos a estar tentados a caer en lo que es el ruido, en lo que es la inversión de moda, en lo que es el activo de moda. Bueno, hay que tratar de escindirse de todo eso, tener el foco bien clavado en el largo plazo y actuar en consecuencia. Y como decía Munger, el gran dinero no está ni cuando compramos ni cuando vendemos, sino mientras esperamos, ¿sí? Y vamos a ver un poquito el por qué. Bueno, primero que todo hay que tener paciencia y tiempo hasta que, obviamente, hasta que aparecen las buenas oportunidades, ¿sí? O sea, no tiene nada de malo mientras nosotros tengamos liquidez y que no aparezca nada tentador en el mercado, mantenernos líquidos. No es necesario estar siempre absolutamente invertidos. Entonces, bueno, puse el ejemplo de Meta, ¿no? Tal vez en ningún punto de estos que vemos acá en el transcurso del tiempo ha sido o fue un buen momento para invertir en Meta. Ahora, por determinadas circunstancias, Meta cayó por debajo de los $100 y ahí, bueno, desde lo que es el análisis fundamental y la valoración,
demostraba ser una correcta inversión, ¿no? Entonces, tal vez durante todo este tiempo no tuvimos ninguna posibilidad de invertir en Meta, pero sí acá. Entonces, hasta que aparecen las buenas oportunidades, debemos tener el tiempo y la paciencia para permanecer quietos esperando esas oportunidades para invertir en buenas empresas, en buenos negocios, y luego, ¿para qué? Para mantenerlo en el tiempo, ¿no? Obviamente, esa es la segunda porción de la importancia de la paciencia y el tiempo. Primero, para esperar a que aparezcan las oportunidades. Y luego, para quedarnos invertidos en el activo hasta que el precio de las acciones revele o refleje realmente el valor de las mismas, ¿sí? Y a través del tiempo, si la empresa es de calidad, que siga generando ese crecimiento compuesto que se va a reflejar a largo plazo en el precio de las acciones, ¿no? Ejemplo, bueno, Warren Buffett compró Coca-Cola más o menos en el año 87, ¿sí? Fíjense que todavía la tiene en cartera y bueno, más allá de que ha habido enormes fluctuaciones, varios crash bursátiles de por medio, y ha seguido invertido, ¿no? Y fíjense que al día de hoy, si tomamos solamente el precio de las acciones, tiene una rentabilidad o tuvo una rentabilidad de más del 2000%. Y si a esto también le sumamos los dividendos que ha cobrado, esa rentabilidad se va por arriba del 7000%. ¿Qué logró esto? ¿Una jugada maravillosa? Bueno, tal vez estuvo correcta la inversión a precios correctos, pero básicamente lo que hizo el trabajo fue el tiempo y el interés compuesto, ¿sí? Clave a la hora de la inversión en valor. Entonces, tiempo y paciencia para esperar a que aparezcan las oportunidades. Una vez que aparecen, actuar y fuerte y convencido. Y luego, tiempo y paciencia para dejar que las inversiones o las empresas generen sus frutos. Otro concepto importante es cómo se unen o cómo se conectan el riesgo con el tiempo, entendiendo el riesgo de nuevo como la probabilidad de perder dinero de manera permanente. Bien, si hay, este estudio está hecho desde 1929 a la fecha y mide series de 10 años dentro del S&P 500 y la probabilidad en esas series de 10 años de perder dinero. Fíjense que a medida que pasa el tiempo, se va a reducir, o sea, que pasa el tiempo, o sea, que mayor es el periodo en el cual estamos invertidos, menor es el riesgo de que perdamos dinero, o sea, que tengamos rentabilidades negativas. Entonces, fíjense, en todas esas series de 10 años, desde 1929 a la fecha, solamente, si estamos invertidos a 10 años, solamente el 5% dio rentabilidades negativas, ¿no? En cambio, si nosotros estamos invertidos a un día en el S&P 500, prácticamente es 50 y 50, o sea, 50% de probabilidad de que ganemos dinero, 50% de probabilidad de que perdamos dinero, ¿no? Esto es muy importante, ¿sí? Entonces, cuanto mayor el tiempo de inversión, menor es el riesgo de pérdida de dinero, ¿sí? Fíjense que este también es otro trabajo de 1970 a la fecha, también en serie de 10 años, y bueno, y se repite, ¿no? La probabilidad de tener pérdidas de dinero se dio más o menos en el 5,5% de las series de años, y fíjense que más del 80% de las series de 10 años tuvieron rentabilidades entre un más 50 y un más 400%. Entonces, llévense ese concepto. Cuanto mayor el periodo invertido en el mercado, menor riesgo, menor es la probabilidad de la pérdida permanente de capital. Y obviamente acá puntualizo, ¿no? Las series de 10 años que dieron pérdida, obviamente fue en series que empiezan desde picos de burbujas hasta que obviamente después hay correcciones, ¿no? Este es otro estudio estadístico, este está sacado de la guía para invertir a largo plazo de Jeremy Siegel, y básicamente lo que ven en este gráfico es los rendimientos reales máximos y mínimos, acá lo que le encuadré son de acciones, ¿sí? Que tuvieron según la serie de años. Esto es un dato estadístico de más de 100 años, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ustedes están invertidos a un año, el máximo rendimiento que se logró es del 66,6% y el mínimo de menos 38,6%. Fíjense que el rango es enorme.
y a medida que van avanzando en la cantidad de años invertido, el rango se reduce, ¿no? Entonces, la serie máxima de rendimiento anual y compuesto a 10 años en esta serie estadística fue del 16% a 10 años y de menos 4% de pérdida también en series de 10 años. Entonces, fíjense que las probabilidades ya de perder son mucho menores a las de ganar, ¿sí? Y, dato importantísimo, fíjense que la serie de 20 años ya, digamos, la menor rentabilidad anual y compuesta en series de 20 años ya fue positiva. O sea, ya no se perdió dinero en ninguna serie de 20 años, ¿sí? Fíjense que es la máxima de 12,6 y la mínima del 1%. Entonces, de nuevo, a medida que más tiempo permanezcamos invertidos en el mercado, menor es el riesgo, o sea, la probabilidad de pérdida permanente de capital. El tiempo es otro pilar fundamental de la inversión en valor y de la inversión a largo plazo. Entonces, bien, resumiendo, tal vez fue un poco larga esta entrega, pero bueno, es un tanto filosófico y está bueno a veces tomarse el tiempo para reflexionar sobre estos tres pilares, ¿no? Haciendo control de riesgo, invirtiendo en buenas empresas, eh, pagando un precio justo, en empresas de calidad que sigan creciendo a lo largo del tiempo, o invirtiendo en renta fija en papeles digamos, que sean corporativos en empresas solventes o en bonos soberanos de países que también sean solventes, tal vez en detrimento de cierto rendimiento, pero reduciendo el riesgo, manteniéndolos a través del tiempo lo máximo posible y generando interés compuesto, o sea, reinvirtiendo los intereses de la renta fija o dejando que a través del tiempo las buenas empresas, las empresas de calidad, sigan creciendo de manera compuesta, todo ese combo, toda esa receta es la estrategia ideal para generar excelentes rendimientos a largo plazo con bajo riesgo, con baja probabilidad de pérdida permanente de capital. Así que bueno, espero que les haya servido esta entrega. A veces está bueno parar un poco la pelota y ir un poco a lo teórico y salir un poco de la locura del día a día. Y esa era la idea de la entrega de hoy. Así que si les sirvió, como siempre, dejen algún me gusta, compartan, algún comentario, que es así como seguimos creciendo y podemos seguir trayendo este tipo de material. Nos vemos la próxima.